sabemos, Señor, que el dictamen que los médicos han dado, Señor, no es muy favorable. Pero oramos a ti, Señor, suplicando que tú tengas, Señor, un milagro para ella. Y que tú, Señor, la confortes, que tú, Señor, estés con ella y que tu presencia, Señor, no la desampare. Quédate pues con nosotros, bendice este momento, este servicio, porque te lo pedimos todo en el precioso y amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar. Bien, hermanos, capítulo 8 termina de una manera hermosa, empieza de una manera hermosa porque realmente, aunque es la continuación del capítulo 7 y el capítulo 7 termina de una manera un poquito triste, el capítulo 7, ¿cómo termina, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Con la muerte de quién? De Esteban, ¿sí? Entonces, y cuando leíamos el capítulo 7, en la parte final, decía que y entonces él durmió, Esteban, ¿verdad? Hablábamos de que la muerte no es una opción para el cristiano, la muerte es simplemente un paso, ¿verdad? Nosotros dormimos, el cristiano no muere, el cristiano ¿qué hace? Duerme. ¿Para cuándo? Para cuando el Señor venga a resucitarnos. Y eso fue lo que le pasó a Esteban. Pero dice que una vez que él durmió, dice que entonces su ropa las agarraron y las pusieron a los pies de un hombre llamado, un joven que estaba ahí también. Y ahí es como inicia el capítulo 8, dice, y Saulo, pues hermano, yo lo dije la semana pasada, Saulo es el nombre judío, ¿sí? De quien después vamos a encontrar 13 cartas, llamado también el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, es un nombre romano, mientras que Saulo es el mismo Saulo, es la misma persona, pero su nombre es griego, judío, hebreo, pues, ¿sí? Entonces, ¿por qué Pablo después se hace llamar Pablo, precisamente, y no Saulo? Porque para ir él y presentarse ante todos los gentiles, que la mayoría eran romanos, era más fácil presentarse como Pablo, porque el nombre era más aceptable que como ¿qué? Como Saulo. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿por qué se cambió el nombre? Y yo lo explicaba, muchos de ellos, es que ya de los que cuando recibió a Cristo, él ya no quiso llamarse Saulo. No fue que precisamente él tuvo esa idea, no, sino que para alcanzar a otros, para que el evangelio pudiera llegar a otros, fue necesario él mejor introducirse con el nombre de Pablo. Sé de que usted ahora ya sabe por qué él cambia el nombre. Bueno, y Saulo dice consentía en la muerte, ¿sí? Saulo consentía. De hecho, hermanos, mismo Pablo, en la carta que después se le escribe a los filipenses, él lo hace saber. ¿Sí? Filipenses 3:6 dice, yo era celoso. Yo antes dice celoso del evangelio, sí. Como muchos judíos, era celoso del evangelio. Por eso es que él estaba ahí y consintió en la muerte. Él pudo haber hecho algo para impedir que siguieran apedreando a Esteban, aun sin embargo él consintió, permitió, ¿sí? Y dice entonces, y en aquel día hubo una gran ¿qué? Persecución contra la iglesia. Aquí ya, hermanos, ya se les nombra al grupo de cristianos, ya no se les dice nada más y hubo una gran contra los cristianos, no, iglesia, la palabra iglesia viene de la raíz griega eclesia. Ya lo he repetido, eclesia, y la palabra eclesia se compone de iglesia. Es llamado afuera, eclesia conglomerado. En pocas palabras, la iglesia eclesia es los que fuimos llamados afuera, o para estar fuera dentro de los todos, para formar un nuevo grupo, un grupo de hijos de Dios. Usted dice, no somos la eclesia sí, porque fuimos llamados para estar fuera del mundo, pero no para no estar con ellos, sino para, como parte de los de afuera, venir ahora nuevamente y hacerles saber el mensaje de Dios. Y aquí es como dice, y entonces hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder, cuando haya venido, y me seréis ¿qué? Testigos ¿en dónde? En Jerusalén y en Judea. Por ahí, hermanos, es favor de ponernos un mapita para que se den una idea, ¿sí? Jerusalén, Judea era la parte de alrededor y Samaria era la parte, mire, ahí está, la parte del norte. El Señor les había dado una instrucción, que fueran y que llevaran el mensaje, primero en Jerusalén, abarquen toda la ciudad. Yo lo hemos parafraseado aquí. Usted, su Jerusalén es su familia, su casa, sus hermanos. Después usted abarca Judea, todo su círculo, su vecindario, sus compañeros de trabajo. Pero luego después sale
Samaria, ya estamos más allá. Sí, Samaria incluso representaba a quienes, la parte de los samaritanos, precisamente pues se llaman samaritanos porque eran de Samaria, y era la parte donde no eran bien vistos, no se querían los samaritanos. ¿Con quién? Con los judíos. Ahorita vamos a verlo. Bueno, y todos fueron esparcidos, dice, por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, quiere decir que entonces los primeros, hermanos, los apóstoles primero, Juan y Pedro, habían sido ellos perseguidos de alguna manera, los habían encarcelado, los habían azotado, pero nada más a ellos. Ya aquí ya el problema ya no es contra los líderes, y ahora el problema ya se creció. ¿Ahora es contra quién? Es contra todos. O sea, ya no es contra el pastor nada más. Ahora sería, si lo parafraseáramos, ahora ya no sería contra mí nada más o contra los líderes, los diáconos, no. Sería como cualquiera que se haga llamar ¿qué? Cristiano. O sea, la cosa ya se puso más difícil. Sí, a lo mejor al principio los judíos, los Pedro y Juan, incluso ya lo habíamos leído, estaban por ahí encarcelados y otros estaban orando. Sí, pero la iglesia estaba tranquila, muy cómoda, y seguían creciendo, porque ya a esas alturas lo hemos mencionado anteriormente, ya estábamos hablando de una congregación más o menos de 30 y tantos mil cristianos, ¿no? La iglesia está bien. De hecho, en el capítulo 6 veíamos que Esteban y Felipe, que son los protagonistas de estos capítulos 7 y 8, fueron de los que nombraron servidores, porque creció tanto que se requerían más personas para poder ayudar a servir, ¿sí o no? Y vemos que Esteban fue uno de ellos. Y ahora vemos a Felipe. ¿Por qué? Porque había crecido, pero crecieron tanto y se estaban olvidando de ir a las demás regiones. El Señor Jesucristo, hermanos, no es que Él quiso que viniera una persecución para que esparcieran. Eso fue producto del mismo crecimiento. Y dice, y perseguidos por toda la tierra, ¿sí? Hermanos, cuando ellos dicen que fueron esparcidos, la palabra esparcido viene, no es la palabra que se usa aquí en el escrito original, en el griego, no es la misma que se usó para cuando vimos que ellos fueron llevados al cautiverio y esparcidos. Esa es otra palabra, otra raíz. Ahí la que se usó fue como para diseminarlo, ¿sí? Para que se perdiera, no volviera, se acabara, pues. La palabra aquí esparcido viene de otra, y es básicamente como para que vayan de diáspora, y diáspora significa para que vayan diciendo. O sea, aquí, hermanos, fueron esparcidos por todas tierras de Judea y Samaria. ¿A esparcir qué? ¿A sembrar qué? La palabra del Señor. No, aquí no fueron esparcidos para que se disolviera el pueblo judío, ya no, y que tampoco fue así, porque inicialmente esa era la intención de los babilonios, de los, ¿cómo se dice?, de los arameos, cuando vinieron y se los llevaron, de los asirios. No, pero en esta ocasión el Señor permitió que fueran dispersados para que llevaran ¿qué? El mensaje. Una gran. Saulo, hermanos, no era nada más una sola persona, eran muchos los que en este momento ya empezaban a perseguir la iglesia. Saulo era uno de ellos, ¿sí? Y esta es la primera persecución que vemos como de los cristianos como grupo, como iglesia. Aquí empieza. Qué curioso. Porque es Pablo el primero el punto clave para empezar a perseguir la iglesia, y eso hace que la iglesia empiece ¿qué? A crecer. No sé si me voy a explicar. Pablo es el detonante para que la iglesia empiece a crecer, empiece a correr a otros lugares. Pero ese es el detonante, porque empieza a perseguirlos. Vean, acabamos de leerlo. Dice, y hombres piadosos llevaban a esta base, y Saulo asolaba. Asolaba es que se regocijaba, lo hacía con gusto, vamos. Lo hacía con ganas y con gusto. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba ¿qué? Hombres y mujeres. O sea, él estaba complacido, sentía que su ego lo complacía en el momento en que él iba, entraba y sacaba, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Entonces Pablo es el detonante para que ¡pum! Empiece ¿qué? La dispersión. Lo hermoso es que después él mismo sigue dispersando la iglesia cuando empiezan sus viajes misioneros. Vean, hermanos, a veces escuchan nada más de un poquito y ya está. El Señor ha dicho, instrumento escogido, y vamos a verlo en el capítulo 9, es este. Entonces, la iglesia, hermanos, fue perseguida. Ahora bien, todos podríamos pensar, o algunos podrían pensar, qué triste, fue en vano la muerte de Esteban. Esteban viene, es nombrado de entre los primeros diáconos, está sirviendo,
y de repente llega un momento en que Dios le da una unción tremenda, que él viene, hace milagros y señales que le cuesta ¿qué? La vida. Y muchos dirían, qué triste, fue en vano. No, fue en vano. La muerte de Esteban, no, déjame decirle que si lo vemos de otra manera, como lo dijo Charles Spurgeon, él dijo, la muerte de Esteban básicamente fue la sangre, su sangre fue como una semilla en la tierra. ¿Por qué lo dice o por qué lo decimos? Porque, hermanos, no fue en vano. Esa muerte de Esteban propició que la iglesia empezara a ser perseguida, lo cual permitió que la iglesia llevara el mensaje a estos lugares. Si no hubiese sido así, no hubiera llegado el mensaje tal vez a nosotros. O sea, vean cómo Dios, hace algunos meses, si no es que el año pasado, mi esposa y yo veíamos una película que es verídica, por ahí búsquenla, y habla de un grupo de personas que llegaron el 8 de enero de 1956 a las orillas del río Solitario, dentro de las selvas del Ecuador. ¿Sí? 5 familias llegaron ahí, llevando el mensaje del Señor. Los nativos de ahí, de esa isla, no estuvieron de acuerdo. ¿Sí? Para muchos, quienes incluso los mataron. Vean, fue algo verídico. Y quedaron 5 viudas con sus niños. ¿Sí? Y dijeron, fue en vano, 5 hombres ahí, dejaron 5 viudas. ¿Por qué? Por llevar el mensaje. Qué triste, ¿verdad? Sí. Muchos podrían haber visto a 5 jóvenes misioneros, ¿sí? Que tenían ahí terminando su vida, que eran incluso, unos de ellos eran incluso profesionistas, pero Dios hizo una increíble obra a través de esos 5 hombres, pues aún sus muertes hasta hoy día siguen siendo bendición. Con el tiempo, con el paso del tiempo, esa aldea llegó a conocer al Señor. Es triste, ¿verdad? Ay, ¿por qué no le hubieran conservado la vida? Y entonces, si iban a ser cristianos, ¿para qué matarlos? ¿Sí? No saben. Pero yo les aseguro que esos 5 hombres los regresaran y los pusieran otra vez ahí y les dieran la opción, yo creo que ellos dirían, vuelvo a ir. Vuelvo a ir. Dice, ¿qué masoquista? ¿Le gusta el dolor? No nos gusta el dolor, nos gusta agradar a Dios, que es diferente. Y yo creo que ese tendría que ser el impulso de todo hijo de Dios. Y si nos llaman masoquista, no le hace, pero estar dispuestos a dar la vida si es necesario, ¿por amor a quién? A Cristo. Hermanos, Él vino y dio su vida por ti. ¿Por qué tú no darla por Él? O sea, ni modo que tú seas más importante que el mismo Señor Jesucristo, que Él dejó su trono de gloria siendo Dios, como para venir y morir por ti, y nosotros no la pensamos. Pues Esteban muere y dice que entonces Pablo sigue y ahora con más ganas, ¿verdad? Y tiene que ir y empieza a sacar mujeres de todos lados, las trae, las lleva, las encarcela, ¿sí? Pero me encanta lo que dice en el versículo 4. Y subrayo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando. Hermanos, ellos iban, déjenme decirles una cosa, que días antes de ser esparcidos, no recibieron un discipulado o un seminario de evangelización para rápido ir y todo, a partir de hoy, cuando le ponemos más, todos son evangelistas. Y mañana empiezan a evangelizar. No, ellos fueron evangelistas por accidente, llamémoslo así. Porque sin ellos esperar, simplemente llegaban, hermanos, y empezaban a sacarlo. Estas naciones están pasando a ver algo parecido. Gente que no es de este país, ¿qué hacen? Están siendo perseguidos, ¿sí o no? Y arrastrados y llevados, todo, porque eso es dinero que esa persona les están dando dinero para que vengan, las agarren y las lleven y las deporten. Esa persona sale y ya no regresa a su casa. Pero al menos sigue vivo. Pero muchos de estos ya no seguían vivos. Entonces, ¿qué hizo? Que no había tiempo ni siquiera de ir a la casa, agarrar cositas, agarrar la maleta, me preparo, vendo todo y me voy. No, hermanos, ustedes tienen que dejar todo en el instante. Y se volvieron evangelistas de la noche a la mañana. A ver, ay, ¿cómo evangelizo, pastor? ¿Cómo doy el plan de salvación? Mire cómo dice ahí. Iban esparcidos, llevando, anunciando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? En otra palabra, ¿qué es el evangelio? Las nuevas, ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué son las buenas nuevas? ¿O cómo entiende usted las buenas nuevas? La misma palabra lo dice. Las buenas nuevas, o sea, lo nuevo y bueno que está haciendo Dios ¿en quién? En mí, en ti. Esas son las buenas nuevas de salvación. Tú no tienes, si lo haces, qué hermoso que te aprendas 20 versículos, 30 y de esto, pero si no, con que tú vayas y de las buenas nuevas, o sea, digas lo bueno y nuevo que está haciendo Dios en ti, eso es
lo que tú estás experimentando, el cambio que estás haciendo. Y estos hombres eran los que estaban llevando el mensaje, ¿sí? Iban por todas partes. No podían darse el lujo de yo no corro para allá, yo corro para acá y aquí no predico. Hasta ahí, hermanos, ellos no querían ir a Samaria, claro, ¿por qué? Porque Samaria, hermanos, y los judíos no se llevaban, ¿sí? Entonces dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, no le quedó otra opción a la mujer de Felipe. En la huida, él corrió. ¿Y a dónde llegó? A Samaria. Yo les aseguro que a lo mejor, si les hubieran preguntado, pues vamos a otro lado, pero a Samaria dejémonos más al final, ¿sí o no? Porque los samaritanos no se llevaban. No, acuérdense, hermanos, que los samaritanos no eran muy bien vistos. De hecho, el Señor Jesucristo, hermanos, lo había mencionado. Y no lo mencionó, sino que incluso lo había llevado a cabo. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, todos conocemos la hermosa historia de el Señor y la mujer. La mujer samaritana. Venían de regreso de una forma fácil de llegar a Jerusalén. El Señor dijo, hay una muy fácil que es pasar por Samaria, pero todo el mundo tenía que rodear porque no les gustaba pasar directo. ¿Por qué? Porque era la región de ¿quiénes? Y el Señor Jesucristo esa vez dice, vamos a cruzar por aquí. Y me acuerdo que los apóstoles, ¿sí? Juan y si no mal recuerdo Pedro, dicen, Señor, oramos para que descienda fuego los consuma. Esos hombres siempre queriendo consumir a todos y quemar a todos. Ser Pedro impulsivo como eso. Que descienda fuego y que... No, ¿por qué vamos a hacer eso? El Señor incluso en otra ocasión da una parábola, muestra una parábola que me encanta. La parábola del buen samaritano. Quiere decir que entonces, para el Señor Jesucristo ya Él estaba diciendo que para Él eran todos importantes, no solamente los judíos, sino aún los que ellos consideraban sus enemigos, también el Señor quería que fueran, ¿qué? Salvos. Nosotros a veces oramos por el amigo, el compañero, el compadre, pero usted no ora por el enemigo, aquel que vino y le quemó la casa, o aquel que vino y le quitó la novia. Favor le hizo a lo mejor. Pero usted tiene que orar por él también, y usted tiene que amarlo. ¿Por qué? Porque para Dios todos son ¿qué? Iguales. Pues entonces hermano le toca ir a Samaria, ¿sí? ¿Y le predicaba qué? A Cristo. Quiero pensar, hermanos, que a lo mejor varios de los que estaban ahí en Samaria, todavía había gente que le tocó ver visualmente a quién, al Señor Jesucristo. Porque se acuerdan que cuando el Señor para y habla con la mujer samaritana y los apóstoles llegan, van y traen comida, y cuando llega el Señor, se trae la comida, te trajimos taquitos, tamalitos y unas pupusas y de todo ahí, una bandeja paisa y todo. ¿Verdad que tal? Sancocho y todo. ¿Y qué dijo el Señor? Para mí la comida principal es que haga la voluntad de ¿qué? De mi Padre, dijo. Y entonces él está con la mujer y la mujer le hace preguntas y el Señor le responde y rápidamente le hace ver que conoce su pasado, pues porque 5 maridos has tenido, pero con el que estás no es tu marido. Y entonces ella dice, creo que eres profeta. Y dice que, cuando estaban y leen el relato, dice que ella va y les hace saber a todos y vienen más. Y al final dice, y muchos creyeron no solo por lo que la mujer decía, sino también por lo que él les hablaba, el Señor Jesucristo. Pues quiere decir que muchos a lo mejor, cuando llega Felipe, simplemente empiezan a recordar lo que ya el Señor Jesucristo había plantado en su corazón. Hermanos, eso es lo hermoso. El Señor por eso dijo, hey, los campos están listos, ¿para qué? Para la cosecha, la mesa está lista, necesito que vayan a ¿qué? Yo ya sembré. Hermanos, hace 2000 años el Señor vino y sembró, nosotros todavía seguimos cosechando. El Señor, hermanos, es el que se encarga de sembrar. Por eso Pablo después lo dice, aquí nada de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, aquí no vale eso, aquí lo único que todos somos del mismo, porque quien hace la obra, sembrar, regar y cosechar es el mismo Señor Jesucristo. Y los samaritanos están ahí, dice, llega Felipe y les empieza a predicar, ¿sí? Y me llama la atención porque fíjense lo que dice, y la gente unánime, a la ciudad de Samaria predicando a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Quiero mencionar algo, hermanos. También Felipe
que fue de los servidores, de los que se levantaron aquellos 7 hombres, Nicanor, Felipe, Esteban, y oraron y les impusieron las manos, eran servidores de mesas. O sea, los nombraron nada más para que atendieran las viudas. Y vemos aquí, hermanos, a un Esteban hablando tremendamente y con un conocimiento completamente hermoso. Y ahora vemos a un Felipe tremendo, echando fuera milagros. Quiere decir que entonces no es malo cuando el Señor te pone en tu primer ministerio a repartir mesas o a servir mesas. Eso sí me explico. Porque a veces, yo quiero servir en una iglesia, pero yo tengo un llamado para grande. Si yo no puedo empezar de abajo. O es que ya traigo todo un currículum donde en otras iglesias he estado en ciertas posiciones y llegar a una nueva y pasar de servir, no puedo. Pero es que el Señor siempre dijo que para ser grande primero hay que ser ¿qué? Hermano, esos hombres empezaron sirviendo mesas, sí, aparentemente. Pero el Señor, hermanos, cuando ve un corazón entregado y dispuesto, Él hace una y otra y otra y otra vez. De lo más vil, de lo más menospreciado, Él hace grandes cosas, grandes y tremendas cosas a través de ese instrumento. Felipe, hermano, dice que llegó y se empieza a hablar, y la gente oyendo y viendo las señales que hacía. También Felipe hacía señales, porque miren lo que dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y todos eran sanados. ¡Wow! Y Felipe no fue un apóstol que estuvo con el Señor Jesucristo, pero sin embargo sí, espiritualmente lo tenía el Señor Jesucristo. Esto es hermano, esto es una hermosa enseñanza para todos los que estamos aquí. Si nos decimos ser hijos de Dios y haber nacido de nuevo, usted está capacitado por el Espíritu Santo para hacer lo mismo, para hacer grandes señales, prodigios, milagros. Está de que lo crea. Claro, si no pasa, no es porque usted no pueda, no, es porque a lo mejor usted no lleva una vida totalmente de agrado a Dios, porque a lo mejor usted no está siendo totalmente honesto con Dios. Pero si usted busca a Dios y es honesto con Dios, Dios, hermano, lo primero que quiere es usarte. Para eso es que nos dio vida eterna, para usarnos, para que nosotros seamos usados por Él, no para que llenemos una banca nada más en una iglesia. Felipe, hermanos, tremendo, viene, empieza a sacar demonios. Estos, dice, salían dando grandes voces. Muchos paralíticos, muchos, no dice 1, 2, 3, muchos paralíticos, ¿eran qué? Sanados. Y pocos también. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que ejercía entre la magia en aquella ciudad. No, la palabra magia nosotros lo sabemos, viene y deriva de la palabra hechicería. Me la pongan como me la pongan. Hoy en día, la sociedad está encargada incluso de cambiarle un poquito. Ya la gente, para que no se escuche feo, que es magia, y como magia uno la relaciona con hechicería, ilusionista. ¿Sí o no? Un gran ilusionista. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque de alguna manera es que trabaja con tu, nada más te ilusiona, te hace. No me la ponga. Ilusionista viene de donde mismo. ¿Sí o no? Este hombre ejercía la magia. ¿Sí? Llamémoslo ilusionista. Sí, primero ilusionista, ¿verdad? Por allá en el siglo I. Dice Simón, que ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. ¿Por qué por algo grande? Porque le decía que lo que él hacía venía de quién? De Dios. Mira lo que mismo dice, daba voces diciendo: a esto ya atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Qué tremendo mentiroso. Qué tremendo. Decir que él estaba haciendo cosas de parte de Dios, hermano, no nos sorprenda. Hoy en día muchos siguen haciendo lo mismo. Dicen que vienen en el nombre del Señor y son grandes impostores. Que en realidad de que vienen de parte de quién? Del diablo mismo. De que eso no nos llama no es nada nuevo. Ya entonces ya se usaba. Gente hoy en día hace lo mismo. A él creían, dice, desde más grande. Dice que todos creían en él. Y claro, se hacía cosas y ellos ingenuamente decían: wow, si esto bien, no, wow, mira, solamente lo hace. Solamente lo hace. Eso me hace pensar, con todo respeto, en un montón de iglesias grandes donde aparentemente el líder hace cosas en el nombre de Dios y basta con que le haga así y se van cayendo como si fueran fichas de dominó, ungidos por el Espíritu Santo, tumbados por el Espíritu Santo, y en el nombre de Dios.
Y ahí pasan personas que llegan ahí y aparentemente basta con que les haga así o los toque y salen sanados. Y lo curioso es de que después vuelve a salir en otra, esa misma persona. O sea, quiere decir que entonces nada más se prestan ¿para qué? Para hacer mentiras. Y entonces dice que lo oía. Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿se bautizaron qué? Hombres y mujeres. Quiere decir que el Señor, hermanos, les abrió. Cuando ellos escuchaban el mensaje, el Espíritu Santo pudo iluminarles y quitarles la venda de los ojos y darse cuenta de que realmente lo que hacía Simón no era más que engañarlos. Y que eso que hacían no venía de parte de Dios, sino venía de parte de ¿quién? Del demonio, de Satanás, del diablo, ¿sí? Y ellos pudieron, hermanos, sus vendas caer. Lo mismo que pasó con nosotros. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, vivimos con los ojos vendados en una terrible oscuridad, espiritualmente, y creyendo que estábamos en lo correcto, en una iglesia donde se nos se nos orillaba a adorar imágenes, a idolatrar, y estábamos contentos. Y todo esto lo veíamos normal. Incluso yo vengo de un trasfondo, tristemente, donde mis antepasados les encantaba ir con hechiceros. Qué terrible, ¿verdad? Sí, porque la ignorancia es, no, es que no son malos, hay hechiceros buenos y hechiceros malos. Nosotros vamos con los buenos, porque los malos nos quieren dañar. ¿Y cómo quita la hechicería el malo al bueno, o el bueno al malo, si todo es lo mismo? Pero esto es lo que estaba pasando. Y el Señor, gracias a su misericordia, nos encontró, porque fue quien nos buscó, nos amó, nos encontró, y nos dio de su Espíritu Santo para que nuestros ojos fueran abiertos y entendiéramos. Lo mismo pasó con estas personas, ¿sí? El Evangelio pudo llegar y pudieron entender y esos hombres recibieron a Cristo y fueron ¿qué? Bautizados. Yo lo dije la semana pasada. ¿Por qué el bautismo, hermanos, en ese momento era tan importante? Porque era una muestra. Así como porque ellos estaban acostumbrados los judíos a que la circuncisión era básicamente la señal que recordaba el pacto entre Dios y el pueblo judío. Pues ahora el bautismo era la señal pública entre el pacto que había hecho esa persona y el Señor Jesucristo. Y hasta hoy día lo mismo. Cuando usted viene y se bautiza, no está haciendo otra cosa más que públicamente decir que usted ya nació de nuevo. Y si usted nació de nuevo es que hizo un trato con el Señor, ¿no? Donde Él es el Señor y dueño de su vida. No me quiero desviar porque hay muchos bienes se bautizan y nada más lo hacen salvador de su vida, pero no lo hacen señor de su vida, no quieren obedecer. Pero en fin, pues entonces los bautizaban. A hombres y mujeres y se han bautizado. También quedó Simón. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí es donde vamos a entrar un poquito en el tema de Simón. Porque dice que este Simón estaba ahí, también fue, aparentemente creyó, miren lo que dice, también creyó Simón. ¿Y fue qué? Fue bautizado. Y estaba siempre con Felipe. Pero miren, ojo lo que dice aquí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hermano, yo estaba preparando y me estaba riendo. Porque Pedro y Juan eran los que querían consumirlos con fuego del cielo, y el Señor nos manda allá. ¿Cómo el Señor? Me encanta, como el Señor siempre nos cachetea con guante blanco. Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo? Como dice, si tú quieres, oramos y cae fuego del cielo. Y el Señor así como, ay, Pedro. Pues yo quisiera que hubiera caído el fuego. Entonces, y que descienda fuego y se consuma. Y ahora son ellos los que son enviados ¿a dónde? Al meritito fogón, a Samaria. ¿Qué como el Señor, ¿te acuerdas? Yo me imagino que ¿te acuerdas que estuvimos queriendo que descendiera fuego y ahora estamos aquí? ¿Cómo se nos encarga de hacernos algo? Ay, Señor, ese patrón que tengo, ay, no me cae nada bien. Ojalá y se muriera. Y ese hombre viene y te dice, mira, tengo una oportunidad de trabajo, quiero que tú seas, y te estoy promoviendo para que seas ascendido. ¿Y tú cómo te sientes? Como cuando tú quieres que se muera y él mismo viene y te está promoviendo. A ver, ¿qué pasa? Parafraseándolo un poquito. Pues los llevan allá. A mí me llama la atención que están tan sorprendidos, Pedro y Juan. Decían, ay, hay un gran avivamiento allá. Vayamos, vayan. No sé por qué se sorprendían tanto. Si en realidad ellos sabían que el mensaje, ellos habían pasado cuando se iba por ahí, años antes. Pero
llegan ahí, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen que el Espíritu Santo. Ojo, aquí no quiere decir que Felipe, hermanos, al momento que ellos recibieron, no recibieron el Espíritu Santo. Acuérdense que aquí, hermanos, era necesario que los apóstoles siguieran dando señales de que eran los apóstoles, porque no había un compendio, no había una Biblia terminada. Hasta aquí no hay nada escrito. Era necesario por eso que los apóstoles vinieran y pusieran las manos, porque era la manera en que ellos demostraban que eran apóstoles del Señor. Felipe, hermanos, vino, hizo su labor. Y ellos vienen, imponen, reciben a Cristo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. O sea, Simón dice, mira, que ellos tienen poder, y dicen, wow, esa es otra magia que yo no conocía. Si yo la que conozco, como que está muy, y ese es otro nivel, yo la quiero. Entonces él quiere hacer algo que hoy en día, hermanos, se escucha mucho. Ojo con eso, si no me lo reveló mucho. Se llama pactar. Él dice, pactemos, yo te doy dinero y tú me das ¿qué? Ese poder. Yo te doy dinero, pactemos, yo te doy dinero y tú me das lo que tienes. La bendición. Hay iglesias hoy en día que se llaman de la prosperidad, que no hay otra cosa que lo principal es que pactar. Si tú pactas con Dios, mira, ahí nació, hermanos, de pactar. Pactemos. Eso le encanta los pactos, ¿sí? Dios le dio pacto, no pacto. Pactemos, porque le encantan los pactos. Si tú pactas con Dios y le traes cierta cantidad, Él te da el doble, ¿sí o no? Él te bendice. Ahí está, la pobre gente. Y si no traes efectivo, no te preocupes, aquí tenemos una tarjetita, una maquinita, pasa la tarjeta. Tampoco tienes tarjeta, no te preocupes. ¿Tienes carros? Tráetela del título. ¿Tienes propiedades? Tráetelo. ¿Quieres más bendición? Pacta más. Trae más. Abona más. Lo mismo que la Iglesia Católica por ahí de los años 700, más o menos al 1000, hicieron las indulgencias. Pacta. ¿Quieres ganarte las indulgencias? O sea, ¿quieres que Dios te perdone? Ven, trae un chelín, que era la moneda que se usaba, y Dios te quita los pecados. ¡Wow! Lo mismo, hermanos, aquí nace. Vean cómo Simón, hermanos, nos demuestra eso. Él quiere pactar. Hagamos un pacto, yo te doy dinero, yo te he ganado bastantito, y tú me das eso. Sí. Pero ojo, hermanos, miren lo que le dice Pedro. ¿Qué le dice? Miren lo que dice. 19, diciendo, dame también de mí ese poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo lo pudiera uno manipular. Ese es otro detalle que también no quisieran ahondar mucho, porque pero aquí lo quieren manipular. Esas mismas iglesias quieren manipular o dicen manipular al Espíritu Santo. Es que hoy va a haber sanidad de tal hora a tal hora. O sea, yo me acuerdo que había una iglesia en la ciudad donde yo estaba, y cada vez que usted pasaba decía, jueves de 5 a 6, sanidades. Milagros. Si usted iba el viernes, no había milagros. Si usted iba el miércoles, tampoco. Es más, si usted iba el jueves de 4 a 5, no había milagros. Solo era de 5. ¿Qué poder para manipular el Espíritu Santo? Son mentiras, hermanos. Es lo mismo. Él quiere tener el Espíritu Santo, quiere manipularlo. El Espíritu Santo, hermanos, no han entendido. Qué triste que a veces en el mundo esta gente se deje guiar por Satanás. Sí, como líderes de iglesias cristianas. No, es que el Espíritu Santo yo lo quiero, lo tengo, y cuando yo quiero oro, impongo y pasa y sucede. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, y si es una persona, es Dios mismo, Él tiene autoridad, y Él tiene autonomía. De hecho es el que nos dota a nosotros de dones, Él es el que nos da según Él quiere. Si Él es el que te da según Él quiere, ahora tú se le quieres revertir. Es como aquel que hizo a Pinocho y después resulta que Pinocho es el que manda a su creador. ¿Sí o no? Llamémoslo así. Usted hace de barro un monito y después resulta que el monito le da orden a usted. Ese punto. No, el Espíritu Santo, hermano, no se puede manipular, no lo puede usted, ni siquiera lo puede comprar. Usted simplemente para recibirlo tiene que pasar dos cosas: arrepentimiento y recibir al Señor Jesucristo. Si no, no hay. Y este hombre, dame, pactemos, te doy y me das.
¿Y qué le dice entonces Pedro? Entonces Pedro le dijo, tu dinero crezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, el Espíritu Santo es un regalo que usted recibe. Porque has pensado que el don de Dios, ¿qué pasa? Se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte. Me voy a regresar, hermanos, tantito. Porque dice aquí, también, en el versículo 13, también creyó Simón mismo. Ojo aquí, hermanos. Lo que Pedro le está diciendo a Simón es que si él es un creyente, pero no es un nuevo ¿qué? Nacido. Esa es la gran diferencia. Hoy en día las iglesias están como Simón en el versículo 13. Muchos son ¿qué? Creyentes, creen en el Señor, creen porque están viendo las cosas que están pasando, creen que hay un ser supremo, creen que hay un Dios que nos hizo, nos formó, creen que todo esto que está alrededor es simplemente el resultado de una mente que maestra, de una mente creadora. Es cierto, pero nada más hasta ahí llega su fe, hasta creer en ello, pero no dan al otro paso. El otro paso de la fe es el de ¿qué? No solamente creer, sino de saber que Dios me puede hacer nacer de nuevo. Simón creía, estuvo ahí, fue bautizado. Eso me recuerda tantos a lo largo de mi ministerio que he visto. Que vienen, creen, asisten por un tiempo los bautizados y después ¿qué pasa con ellos? Se van. ¿Por qué? Sí. Y aquí estuvieron y recibieron discipulado, 1, 2, 3, las 8 lecciones y después otro discipulado. Sí, también él estaba ahí siendo discipulado. ¿Por quién? Por Felipe. Pero mientras no nazcas de nuevo, tu corazón sigue siendo el mismo. Dijo el Señor Jesucristo a través de Isaías, tus cosas de justicia no dejan de ser más que trapos de ¿qué? Tus obras de justicia, para ti son unas obras muy hermosas, yo doy, ayudo, no dejan de ser trapos inmundos. Porque tu corazón no ha ¿qué? No ha nacido. Simón, hermanos, creían, muchos hoy día creen, pero les falta el paso importante, nacer de nuevo. Por eso es que este hombre, y fue bautizado, sí, claro que fue bautizado. ¿Por qué? Porque queremos todo y queremos verlo y se ve tan bonito. Yo le he dado un testimonio aquí, una vez discipulado a mi esposa y a una familia, y en eso vino una persona que se integró al estudio, una célula que teníamos, y estando ahí, luego, precisamente en el segundo estudio que ella vino, estábamos hablando del bautismo, recuerdo muy bien. Y yo explicaba lo que era el bautismo, y cómo era, y para qué era, y qué era un simbolismo, y todo lo que simbolizaba. Y me acuerdo que dijo, yo ya fui bautizada. Ah, qué bien, le dije, ¿y usted sabe todo esto? Dijo, pues no, yo nomás un día iba muy triste, iba pasando por afuera de una iglesia, decidí entrar, y estaba yo conmovida, estaban bautizando, y el predicador preguntó, ¿alguien quiere ser bautizado? Y yo levanté la mano, y en ese ratito me bautizaron. Qué hermoso, le dije, ¿y usted sabe entonces por qué bautizar? Pues no, pero sentí bien bonito. Ay, pues qué bueno. Más que al cielo, hermano, no entran los que sienten bonitos, los que se han bautizado 10 veces. Al cielo entran los que han nacido. No. Conocí a otra persona que me tocó bautizarla por cuarta vez. Ya siendo una joven adulta, más joven de tantos años. Y dijo ella, es que a mí me bautizaron 4 veces antes. ¿Por qué? Pues cuando estaba niño. ¿Y pero por qué tantas? Porque siempre se me decían, ¿quién quiere pastel? Y levantaban la mano, pues tiene que bautizarse. Pero pues sí, 4 veces me bautizaron por pastel. Sí, hermano, no, se ríe uno, pero sí pasa. Porque hay iglesias que quieren dar números de bautizados. Y por bautizar y dar números, pues hay que hacer todo. Enemigo soy yo de eso, hermanos. A mí me gusta bautizar a aquel que sabe y que ha dado testimonio de que ha nacido ¿qué? De nuevo. Él mismo dijo, por sus frutos os conoceréis, por sus resultados. Te vas a dar cuenta que nació de nuevo y que no. Hermanos, con lo que dijo y habló este hombre, Simón, inmediatamente el Espíritu Santo que moraba en Pedro pudo discernir que no había recibido a Cristo, que el Espíritu Santo no moraba en Simón. Por eso le dice rápidamente, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto ¿qué? O sea, ese no es recto, no has nacido de nuevo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice que un hombre vino de noche, no, pues claro, no quiere que lo viera, como siendo el fariseo lo van a ver de día, y que va con el maestro, pues fue de noche, y ahí que no lo vieran. Y cuando llegó, ¿qué le dijo? Maestro, rabí, ¿qué significa maestro?
Rabí, sé que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. ¡Wow! Lo estaba levantando el Señor. A lo mejor un pastor hoy en día se ha sentido, wow, Nicodemo, pásate, vámonos a cenar por ahí. Nomás porque me estás hablando bien bonito. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No hay otra, va al grano. De cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Tómala. ¿Qué dice el Señor? Conoce el corazón. A él no, Señor, no puedes engañar. Aquí podremos engañar a todo el mundo y darnos caminar hasta con una aureola y flotar. Y yo soy bien santo. Al Señor no le engañas. Nunca lo vamos a poder engañar. Nicodemo no pudo engañar a Pedro, porque el Espíritu Santo estaba en Pedro. El Espíritu Santo, hermanos, es el que te ayuda. Acuérdense que en 1 Corintios capítulo 2, Pablo nos explica muy bien: las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu y las cosas naturales se disciernen por la carne. Claro, entonces la gente que no recibe a Cristo no las puede entender las cosas del Espíritu. De hecho, les son locura. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, entiendes lo que la palabra dice. Por eso es que nosotros, usted lee la palabra y le nutre, le sacia. ¿Por qué? Porque es la manera en que el Espíritu Santo le está ayudando, le está saciando. Porque usted lo tiene. Si usted dice, yo la leo, para mí no deja de ser más que un libro con letras, ojo ahí, eso es una alerta. Danger. Tal vez no he nacido de nuevo, tal vez no tengo el Espíritu Santo, porque debería yo sentir diferente cada vez que la leo. Porque el Espíritu Santo acomoda lo espiritual. Y eso es lo que el Señor está diciendo, ¿sí? A través de Pedro. Y fíjense lo que dice Pedro, se lo dice, no basta creer. 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque y de amargura y impresión de mala, una gente que ha recibido a Cristo ya no está ni amargado ni en oscuridad, ¿sí o no? He escuchado tantos testimonios, no testimonios, predicaciones, estudios de gente que mira a otro lado de sí y dice, no, es que él apenas estaba creciendo. Y obviamente que los primeros pasos o la vida de cristiano al principio no tiene una madurez. Él no entendía. No me lo quieras empujar así. Si mismo Pedro está diciendo, estás en un lugar de ¿qué? De oscuridad. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Hermano, Dios permita que eso nos ayude a entender, porque a veces podemos pensar que por estar aquí desde hace toda la vida es que nací en un hogar cristiano. Yo lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. El hecho de que tú nazcas en un hogar cristiano no te hace cristiano. Te hace cristiano cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y naces de nuevo. Es que yo vengo de 3 generaciones. Hermoso, qué buen testimonio. Entonces, digamos, eres el José de los patriarcas. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob, José. La 4ª generación eres tú. Qué bueno, qué hermoso. Pero también tienes que hacer un día un encuentro personal con Jesucristo. Juan 1, 12. Más a los que le recibieron, a los que creen, les dio el derecho de ser hijos. A los que le recibieron. Y luego en el 13 dice, ¿y esto no es de qué? Esto no es ni por ley, esto no es una ley que aplica y todos los hijos de pastor van a ser cristianos tampoco. Todos los hijos de un cristiano son cristianos tampoco. No es por ley. Ni tampoco por voluntad de hombre. Pues yo quisiera y como quiero, ya eres cristiano. No, señor. Es cristiano cuando usted hace un compromiso con ¿quién? Con Dios. Bueno, yo creo que el sermón está bueno para nosotros. Está regañándonos. Sí. Porque a veces vamos tan bonito en la vida y viendo todo tan sencillo que... No, por eso el Señor decía, vuelvo a repetir, por sus frutos. Un momento, hermanos, de confrontarnos. ¿Realmente soy creyente o soy convertido? Dos cosas muy diferentes. Una cosa es convencido, otra es convertido. Convencido, estoy convencido de que Dios existe y Dios tiene poder y que Jesucristo solamente es salvación. Muchos creen, como Simón. Convertido es, no solamente estoy convencido, sino que incluso ya nací de nuevo. Ya hubo una conversión en mí, ya hubo un nuevo nacimiento, como Nicodemo. ¿Sí? Recibí a Cristo y nací de nuevo. Hoy sí ya soy hijo de Dios. Antes no eras hijo de Dios. Antes eras criatura de Dios. Por eso cuando 1:12, más a los que le recibieron les dio poder, derecho de ser hijos. Antes no eran hijos de Dios. Usted no era hijo de Dios antes. Éramos creación de Dios. ¿Sí o no? Pero no hijos. Entonces, Simón, hermanos, le está diciendo a Pedro, se lo está confrontando. Y me encanta que Pedro, hermanos, no se andaba por las ramas. Pedro no dijo, le
Si algo siempre nos quedó claro es que a él le funcionaba muy rápido la lengua. Y Pedro lo confronta y dice, no, Señor, aquí tu dinero no nos sirve para nada. Lo mismo le dijo, ¿se acuerdan a Zafira y a Ananías? ¿Con que trajiste la heredad? Sí. ¿Y cuánto quedamos? Tanto. ¿Por qué me mientes? No me estás mintiendo a mí, básicamente le dijo, ¿le estás mintiendo a quién? A Dios. Vámonos. Hermanos, Pedro no se la pensó, lo confronta y le dice, estás en prisión de maldad. Respondiendo entonces Simón, aquí hermanos, dijo, rogad pues por mí, Señor. A mí esto me hace pensar en que, wow, o sea, ni siquiera eso dice, tienes razón, Señor, perdóname. No, por favor, pídale a Dios que me perdone. Oren por mí a ver si un día yo cambio. Eso me llama la atención y me recuerda a muchas gentes que me ha tocado a través de mi vida como cristiano predicarles y que tiene usted razón. Ore por mí para que un día a ver si yo puedo conocer a Cristo. Pero si ya lo estás conociendo ahorita, ¿qué te esperas para querer? Ore por mí. A ver si un día Dios toca mi corazón y ya vengo y me entrego. Realmente, hermanos, hay gente así. Ore tú por mí. Me recuerda a Faraón. Le vas a llamar, ve todo este montón de ranas. Sí, adoramos las ranas representan algo muy especial, pero las tenemos hasta en la cama. Quítalas. Y me encanta porque le pregunta a Moisés, ¿cuándo quieres? Dice, mañana. Y yo digo, ¿cómo mañana? Si a mí me enfada la rana, ahorita, en este momento, que se muera, que se vaya. Y entonces dice, mañana. O sea que todavía el último como que estaba familiarizando con las ranas, como que estaba ya encariñado con la rana. Ay, pues tenemos un día más para mañana. No, es hoy. Y eso, hermanos, aplica para nosotros. El día de tu salvación puede ser hoy. Tú no sabes seguir mañana. Simón, hermano, está diciendo, ora por mí. No, Señor, ese es el momento en que te están confrontando. El Espíritu Santo te está confrontando. Hoy es el día en que puedes ser salvo. No esperes a mañana. Tú no sabes si saliendo bien te mueres. Y tuviste la oportunidad. Este es el día de tu salvación, dijo el Señor. Orar, buscar el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. ¿A qué se refiere? No es que el Señor se va bien y se va, no. A que tú no sabes en qué momento que has muerto. No, tú estás vivo de gratis, y yo lo he dicho. Respiras de gratis. Hay gente que está en un hospital pagando miles por minuto por estar con un respirador artificial. Tú respiras de gratis, ¿sí o no? Si nos lo cobraran el oxígeno, hermano, no tendríamos con qué, no podríamos seguir vivos un día. Respiramos de gratis, vivimos de gratis. Pero hermano, lo menos que podemos hacer es simplemente arrepentirnos y estar bien con el Señor, porque no sabemos en qué momento Él quita su espíritu de nosotros. Así como nos tiene comidas, porque el Espíritu de Dios nos da la vida. Pero como dice la palabra, cuando el espíritu regresa a Dios, en ese momento tú quedas muerto. Y la explicación va a ser, médicamente le van a dar una explicación, que si es esto, que si los pulmones, que si el infarto fulminante. Sí. Y se quedó tranquilo. Sí, le pegó un infarto fulminante. No, Señor, lo que pasó es que el Señor le quitó su espíritu de vida. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios regresó a Él, porque dice la escritura que regresa a Él. Y entonces tú quedas inerte. Pues tú no sabes cuándo va a pasar eso. Yo he escuchado los cantos y les digo una cosa. Cada vez que yo tono el himno 20, Juan Grande es Él, me recuerda a mi madre, sí, porque era su himno favorito de mi mamá. Mismo que cuando teníamos ahí su cuerpo, porque ya no estaba ahí, el día que ella durmió, y lo estuvimos entonando muchas veces, porque le encantaba. Y yo recordaba eso hace rato. Pero qué bueno, ella un día tuvo la oportunidad y ahora y estoy seguro que está con el Señor y que un día la voy a ver. ¿Pero por qué? Porque sé que ella lo hizo. Ella fue confrontada y recibió a Cristo, nació de nuevo. Hoy es el día de salvación para ti y para mí. Y Dios permita, hermanos, que realmente hagamos esto. Que nazcamos de nuevo. Que usted no vaya a morir sin haber recibido a Cristo en su corazón, porque, miren, si Dios no existe, está bien. Y nosotros estábamos equivocados, ok, nos morimos. Y el que no cree, el que sí cree, no existía Dios. Está bien, no se perdió nada. Pero si sí existe Dios y nos morimos, sí vas a perder. Porque entonces, si sí es cierto que existe Dios y tú en vida no hiciste por recibirlo en tu corazón, sí estás perdido. Esa es la peor de las tragedias. La tragedia no es morir, la tragedia es morir sin Cristo. Esa es la tragedia. Y eso es lo que el Señor, y no nos va a dar tiempo, hermanos, de ver todo el capítulo, porque no nos vamos aquí a la 1. Pero
Yo creo que hasta aquí, hermanos, el Señor nos da esta enseñanza. No basta creer, hay que nacer de nuevo, ¿sí? Y entender que no podemos manipular al Espíritu Santo. ¿Usted quiere pactar con el Señor? Porque escucha muy bonito allá. Porque todo el mundo habla de pactar, pactar. Sí, Señor es un Dios de pactos. Usted pacte, pero pactele con obediencia. Así es así. Te diga, Señor, mi pacto está en esto. Primero voy a ser obediente y después tú haz conmigo lo que quieras. Pacte de esa forma. Pero no estamos acostumbrados a pactar así. Queremos pactar lo contrario. Dame y hago. Bendíceme y entonces. Sáname y voy. Demuéstrame y corro. Los pactos con el Señor no trabajan de esa manera. Van a la inversa. Tú obedeces y entonces el Señor bendice. Y se lo demuestro con Abraham. Abraham no fue bendecido hasta que obedeció 100%. Una vez que se separó de todo, dijo así: alza tus ojos y hasta donde te dé tu vista va a ser tuyo. Y te bendeciré. E incluso la bendición va a llegar a todas tus generaciones. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan. No saben por quién se meten. Esa misma promesa es tuya y es mía. Porque somos parte del linaje de él. No de sangre, pero sí espiritualmente. Amén. Corramos, hermanos del Señor. Sigamos a sus pies y pactemos con él, pero con un verdadero pacto de obediencia. Vamos a ponerle.